Muy buenos días. Vamos a dar inicio al resumen de la unidad 1, 2 y 3. Empezamos con el primer tema, logística marítima. Cuando hablamos de logística marítima, hablamos de tiempos y actores del despacho. Y en este tema en particular, vamos a hablar de los puertos, que es donde llegan nuestros barcos y es donde se da el escenario en el cual van a interactuar los actores de los que vamos a hablar. Bien, primero, puertos. Puertos principales en México para efectos de portacontenedores. Buques portacontenedores. Tenemos en el Pacífico Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En el Golfo, Veracruz y Tampico. Hay más, pero bueno, hablamos de los principales. Todos los puertos tienen ventajas y desventajas. Los del Pacífico, la ventaja que tienen es que por naturaleza son profundos. En el Golfo esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque el mar aquí no es profundo. En los primeros kilómetros es bastante bajito. De hecho, tú te metes al mar y caminas, ¿qué quieres? 10 metros y apenas se te da la cintura el agua. Entonces, es una desventaja porque hay que hacer escarbado para que puedan entrar. Ventajas en el Pacífico también es que son la puerta de conexión al mercado de Asia. Desventajas en el Pacífico. Manzanillo, como ven ustedes aquí en la foto, es un puerto ahorcado en cuanto a crecimiento. Ya no hay para dónde crecer en Manzanillo. En el caso de Lázaro Cárdenas, tiene una ventaja de crecimiento increíble. Desventaja de Lázaro Cárdenas, cuestiones de inseguridad. Ventajas del puerto de Veracruz, la conexión que tenemos con la Ciudad de México, vía ferrocarril y vía carreteras. Tenemos 2 vías de carretera, hablando de autopistas. Otra ventaja en Veracruz, N cantidad de recursos humanos, chicos que egresan de la universidad en materias de comercio, aduanas, administración portuaria, etc. Desventaja del puerto de Veracruz, ya lo dijimos, el mar poco profundo, hay que hacer escarbado. La salinidad que hay en el puerto también es una desventaja porque necesitamos más mantenimiento. Altamira, ventaja es enorme, es muy grande. De hecho, hay un parque industrial dentro del puerto de Altamira. Desventaja, cuestiones de inseguridad. Ahora, los barcos que llegan aquí, vamos a clasificarlos en esos puertos por su generación. Y cada número, del 1 al 19, es por millar, es decir, un buque generación 5 tiene capacidad para aportar hasta 5,000 contenedores. Los buques que llegan a nuestros puertos, en el caso de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, buques de generación 6 y hasta 10. En el caso de Veracruz, 5 y hasta 8. Ahora bien, cuando llega un barco, conforme a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es la interacción de los actores operativos. En primer lugar, recordemos que la naviera es la encargada de traer el contenedor arriba de su barco. Cuando llegan al puerto, el maniobrista es quien los recibe, ¿ok? Es el que baja los contenedores del buque. Pero el piso, recordemos que es de la Administración Portuaria Integral. Entonces aquí se da esta combinación. Aquí también es importante que anoten que conforme al 56 de la ley aduanera, aquí es cuando se considera la mercancía llegada al país, cuando el buque atraca o fondea. Una vez que bajamos el contenedor, este es otro ejemplo, en la foto vemos a CICE, que sería la competencia de ICABE. Cuando bajamos el contenedor, lo que vamos a hacer es llevarlo a un patio de espera. El contenedor no se queda al costado del buque, se lleva a una explanada donde está a la espera de ¿quién? De que entre el siguiente actor operativo, que en este caso es el agente aduanal, y el agente aduanal lo que va a hacer es solicitar al recinto fiscalizado, vamos a llamarlo ICABE, CICE, y le va a decir, oye, ese contenedor es mío. Recuerden que el documento con el cual reclamamos esa propiedad del contenedor, en este caso para despacharlo por parte del agente aduanal, se llama BL. BL que el agente aduanal va a revalidar con la agencia naviera. ¿Ok?
Por agencia naviera, anótale Hapag-Lloyd, un Medline, MSC, por ejemplo. Bien, ya tenemos el BL, el agente aduanal le dice al recinto y cabe, oye, ponme el contenedor a piso porque vamos a hacer el examen previo. Previo a que hacemos para efectos de verificar el estado de la mercancía, que no esté dañada o robada, y para verificar los datos físicos y cuantitativos para cuadrarlos con el pedimento. Este es un ejemplo de que cuando se abre un contenedor. Este es un ejemplo de cuando tenemos mercancías sueltas que no son todas viene un contenedor, pero viene con mercancías para diferentes importadores. Entonces desconsolidamos y ya te lo llevas como carga suelta. Primer resumen, llega la mercancía a través de la naviera, se deposita con el recinto fiscalizado, viene el agente aduanal y hace el previo. Si lo vemos por actores, ahí lo tenemos, la naviera, con ella va a encargarse de la entrada del buque. El maniobrista va a bajar la mercancía, de ahí se da la revalidación entre la naviera y el agente aduanal, el cual puede hacer el examen previo, pagar los impuestos y ahora sí, conforme al 43, preséntalo ante la aduana y te lo llevas a destino final, es decir, con el cliente. Lo que vemos en pantalla es el resumen en días, de manera vertical. Primer día en puerto la mercancía se descarga. Segundo día la acción de revalidación entre el agente aduanal y la naviera. Tercer día el agente aduanal va a hacer el previo. Cuarto día en la aduana hacemos el despacho, ya que hicimos el pago, ahora sí vamos a presentarlo ante la aduana. Un día para entregas a transporte público federal, es decir, el traslado de aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, y destino final con el cliente. Ya tenemos la caja vacía, ahora sí la regresas y se la entregas al dueño del contenedor, que en este caso sería la naviera. Y con eso concluimos lo que es un despacho marítimo. Esta es otra manera de verlo, ahora de manera horizontal, en la que vemos cómo se va desplazando la mercancía. Y finalmente esta lámina, en la cual vemos cómo interactúan en este orden los actores operativos. Fin de la unidad 1. Vamos a la unidad número 2. Permítame hacer el cambio. En la unidad 2, el tema es marco legal. Cuando hablamos de marco legal nos estamos refiriendo a qué es lo que sucede cuando se da el marco contextual, es decir, la logística marítima. ¿Qué es lo que está regulando? Déjenme nada más verificar que estoy compartiendo bien. Vamos a marco legal, correcto. Perfecto, bien. El marco legal, señores. Llega mercancía autorizada de un país autorizado a un punto autorizado en el país y sucede lo que acabamos de ver. Todo lo que es la logística en el puerto. Personas autorizadas, a través de trámites autorizados, en los lugares autorizados, para pasar por la aduana, que es un lugar autorizado, y llegar a destino final, que es el importador autorizado. La insistencia en la palabra autorizado tiene que ver con el artículo 131. Todo eso que sucede es porque el 131 dice que conforme a la Constitución Política Mexicana, que el gobierno tiene la facultad de cobrar y regular, y en algunos casos prohibir la entrada y salida de mercancías. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el gobierno va a establecer o instrumentar una serie de elementos, de actores, y nos va a explicar cómo vamos a poder ingresar mercancías al país. Dos condicionantes: pagas impuestos y cumples regulaciones. ¿Ok? Y todo esto porque el Estado busca cuidar la economía y la salud de los mexicanos.
Para esto, jóvenes, es que se monta este cuadro de leyes secundarios, donde descolgamos de la Constitución Política Mexicana algunas leyes. Primero, ley aduanera, como ven ustedes en pantalla, es la que nos va a decir el qué, cómo, cuándo y dónde para efectos de hacer una importación. Esta ley, como es tan grande y no se basta por sí sola, va a tener un reglamento y va a tener reglas que nos sirven para explicar precisamente la ley aduanera. Del otro costado tenemos la serie de leyes punitivas, es decir, que nos van a contestar cuánto nos va a costar hacer una importación. ¿Ok? El cuánto nos va a costar hacer una importación es lo que nos contesta la ley del IEPS para gasolinas, cigarros, alcohol. La ley del IVA para todas las mercancías, salvo que se trate de importaciones temporales, por supuesto. Ley del ISAM para automóviles nuevos, Ley Federal de Derechos, donde nace el DTA, y la ley del ISR para importaciones, cuando se eran PITEX maquilas, importaciones temporales con programas autorizados. Y tenemos la ley de la TIGIE, ¿ok? Que es la que me dice cuánto, por ejemplo, tengo que pagar de impuesto general de importación para introducir duraznos en almíbar. La ley de comercio exterior que tenemos aquí nos sirve para saber cuáles son las regulaciones que aplican a la entrada de una mercancía. Por ejemplo, vamos a traer carne de vaca. Saber es quien va a regular conforme a esta ley. Vamos a traer fósforo rojo amorfo, que es para hacer los cerillos. Sedena es la que va a entrar aquí. Vamos a traer madera de Noruega. Semarnap es la que entra aquí. Todo esto me lo va a instrumentar la ley de comercio exterior. Pero esta ley también me va a servir para estimular la economía. Es decir, vamos a través de esta ley a estimular a aquellos exportadores. Llámalo TAMSA, llámalo Nestlé, llámalo Grupo Bimbo, que hacen compras, es decir, importaciones, pero se van a convertir en ventas, es decir, en exportaciones. Un ejemplo, TAMSA importa chatarra de Guatemala, la transforma, se convierte en tubos y se lo vende a Noruega. Ese es el caso de una importación temporal. Ahí es donde el gobierno da apoyos a ese tipo de compras. A quienes no va a apoyar el gobierno es a las empresas que compran y venden en el país, por ejemplo en Chedraui, por ejemplo en Palacio de Hierro. Entonces, la ley de comercio exterior se instrumenta para esto: estimular, cuestionar, por no decir sancionar, esas compras definitivas que se van a consumir en el país. Ley Federal de Procedimiento Administrativo es cuando yo me quiero quejar de lo que yo considero una injusticia por parte de la autoridad aduanera. Tenemos hasta 5 medios de defensa. Y finalmente, Código Fiscal de la Federación me sirve en este caso para efectos de poder saber que algunas cosas la ley aduanera las toma de manera sencilla porque es una ley administrativa, pero el Código Fiscal no. Ejemplo rápido y con esto concluimos esta unidad. Cuando hay mercancías de más en un embarque y que esto es detectado ya cuando está en la bodega del importador, esa mercancía conforme a la ley aduanera se considera irregular. Ojo, ya pasó por la aduana, no se dieron cuenta y está de más en las bodegas del importador. Esa mercancía conforme a la ley es irregular, pues paga los impuestos si tú quieres, ojo, si tú quieres, o si no, puedes confiarte de que no te van a caer. Pero el Código Fiscal de la Federación dice que eso se considera contrabando y ahí sí hay causa penal. Entonces, chicos, en resumen, este cuadro de leyes es el básico que nosotros debemos de conocer para efectos aduanales. ¿Ok? Si estoy en función del agente aduanal, rápidamente, todas estas leyes se manejan en una agencia aduanal. Si estoy en la materia de ley aduanera, debo entender que la ley aduanera se relaciona con todo este cuadro de leyes. Y si estoy en la otra materia, se me está pasando en este momento, la de función de la autoridad marítima,
Chicos, hasta aquí llegamos nosotros. El siguiente punto ya no compete a ustedes. Ok, jóvenes, entonces cerramos unidad 2 y vamos a unidad 3. Permítanme hacer el cambio. Bien, vamos al tema de lo que es despacho de las mercancías y el quehacer del agente aduanal. Ok, en este punto, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, jóvenes, un segundo. Bien, jóvenes, para efectos de esta unidad 3, que la acabamos de terminar hace poco, todo empieza, jóvenes, con... Déjenme verificar si les estoy compartiendo bien la información. Dejo de compartir, voy a compartir. Vamos con despacho de mercancías. Correcto. Bien, todo inicia, jóvenes, con el artículo 54 de la ley aduanera, que me dice cuáles son las responsabilidades del agente aduanal. Ok, ahí lo tenemos en pantalla. Y vamos a ir relacionando puestos, jóvenes. En el en el artículo 54, que es el primero que vemos, dice que el agente aduanal va a verificar la exactitud de la información, determinar el régimen y checar que estén bien el documento que ampara el cumplimiento de regulaciones. Eso es el glosador. Y clasificar es el clasificador. Recuerden que el agente aduanal es una persona física autorizada mediante patente y va a formar una agencia aduanal. Es decir, va a tener empleados que, jóvenes, para ser realistas, es el que hace la chamba, los empleados. El agente aduanal se dedica a hacer negocios, buscar nuevos clientes, ampliar su negocio. Por eso estamos describiendo los puestos. Recuerden que desde diciembre del 2013 fue el cambio en la ley aduanera y también puede hacer estas funciones el importador, las cuales no las hace. Este es el listado que ustedes hicieron ya como trabajo, los requisitos para hacer una importación, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Conforme al 35, ese es el artículo que nos describe el quehacer del agente aduanal, que es ¿dónde vas a hacerlo? En los lugares autorizados. Puertos, aeropuertos y tráficos terrestres. ¿Qué medios vas a utilizar? Ya los vimos, lo que son marítimo, aéreo, ferroviario, carretero, aéreo, ferroviario doble estiva, son los más comunes. ¿Ok? Y regímenes tiene que ver precisamente con si es una importación temporal, definitiva, depósito fiscal, lo cual ya vieron ustedes, anteriormente. Bueno, y para los chicos de ley aduanera es lo que vamos a ver en el siguiente parcial. Bien, este es el escenario, jóvenes. Tenemos 4 tipos de aduanas: terrestres, frontera norte y frontera sur, de interior, color verde, y marítimas azules. Las aduanas, que son los lugares autorizados, junto con los lugares dentro de las aduanas que tenemos, que son los recintos fiscalizados. Ok, aquí tienen ustedes los medios de transporte. Esta es toda la agencia aduanal, está involucrada aquí en el 35. A partir del 36 ya son los documentos que se van a entregar junto con el pedimento. Quien se encarga de hacer el acopio de los documentos e integrar el expediente es el ejecutivo de tráfico. Y se los pasa al glosador para que los revise. ¿Ya los revisaste? Perfecto. Ahora sí, vamos a pasarlo con el documentador o capturista para que los ingrese en el sistema. El clasificador es el que, conforme al 80, va a verificar cuál es la fracción arancelaria dentro de lo que es la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Y conforme al 20 de la Ley de Comercio, recuerden que también la fracción me va a arrojar la regulación. Luego, conforme al 42 de la Ley Aduanera, no es el 40, ojo, es el 42 de la Ley Aduanera, donde me dice que es un derecho del agente aduanal revisar las mercancías. ¿Por qué?
Pues porque quiero verificar que estén en buen estado y que lo que dice la factura se relaciona con esto. El artículo 6, recuerden que es el que me dice que esos documentos del 36 vamos a entregarlo a través del SEA, que se subdivide en SAI y BUSEN. ¿Vamos a utilizar el BUSEN? Perfecto. Recuerda que aquí el importador y el agente aduanal pueden hacerlo, pero al final de cuentas quien lo hace es el agente aduanal a través de un sello digital derivado de su FEA, firma electrónica avanzada. En el BUSEN vamos a entregar de dos formas: documento electrónico, lo que es la factura, o COBE o comprobante de valor. ¿Qué es un documento electrónico? Porque se llena, se captura dentro del sistema. Digital es que lo paso por el escáner y estos son el resto de los documentos. El pedimento, recuerden que es también un documento electrónico que se va a llenar dentro del SAI. Vamos a la realidad. Los agentes aduanales no ocupan directamente el SAI ni el BUSEN. Tienen sus propios sistemas que se interconectan con estos. Y es el documentador capturista el que se encarga de hacer esto precisamente. La conclusión es que todo esto va a derivar en que presentamos las mercancías, ya estamos hablando aquí del departamento de embarques de la agencia aduanal, ante la aduana. Ya pagamos los impuestos, ya entregamos los documentos, ya cumplimos regulaciones, perfecto. Ya lo entregamos todo eso a través del SEA. Ahora el departamento de embarques se va a encargar de coordinar que el camión entre y cabe. Ya te presento el código QR que resume todo lo que hizo el capturista. Y cabe, deja salir el contenedor arriba del camión, se presenta ante la aduana. Si sale verde, sigues tu camino. Sale rojo, como vemos en pantalla, pues entonces te presentas ante la aduana y te revisan la mercancía. Termina la revisión y, chicos, concluimos la primera parte, que es el despacho de las mercancías, porque el final es que esta mercancía llega con el importador. Esto, jóvenes, es un resumen de la unidad 1, 2 y 3. Espero que les sea de utilidad y como repaso para efectos del examen. Que pasen un excelente fin de semana.